Amén. ¿Pueden ver la pantalla ahora? Sí. Amén, amén, amén. Pues Dios las bendiga a todas. Para las que no me conocen, mi nombre es María Santiago. Vivo aquí en Killeen, Texas, y soy una pastora asociada en la iglesia Revive, la misma iglesia que Ceci, y creo que la otra hermanita que está por ahí, que se me olvidó el nombre, ay Dios mío, qué mala sepa los nombres. Somos de esa iglesia, así que yo espero, ¿verdad? Esta noche vamos a tener un taller. Quiero decirle, ¿verdad? Que aunque perdóname, no lo había dicho, soy decana de la universidad que tengo un doctorado en teología, pero simplemente porque tenga un doctorado en teología no quiere decir que lo sé todo. ¿Ok? Eso es bien importante porque nosotros nunca llegamos a saberlo todo. Ay, me hizo algo así. Se me de esto la computadora, le di el botón que no era, espérate. En esta noche, ¿verdad? Yo les voy a hablar, vamos a hablar un poquito del ministerio profético. Me gustaría que si tiene alguna pregunta, por favor, alce la mano. Sé si me va a ayudar para chequear eso. Si alguien tiene una pregunta entre medio. Y vamos a tratar de contestarla, ¿verdad? Lo más que podamos en este momento. Amén. Y vamos a empezar con el Efesios 4:11 al 13. Dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús, antes de irse con el Padre, dejó a los discípulos una ayuda. Acordémonos, ¿verdad? Que esos discípulos caminaron con él 3 años y medio. Y tenían a Jesús ahí explicándole y ayudándole y enseñándole. Pero a él irse, había un momento dado que los discípulos se sentían, ¿verdad? Como quien dice que estaban abandonados, que iban a estar solos, pero Jesús, ¿verdad? Sabía lo que les esperaba en el futuro y sabía que iba a haber un tiempo que ellos iban a necesitar una ayuda. Y esa ayuda era, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ha dotado de cada uno de esos ministerios que acabo de mencionarse. Mabel acaba de mandar una, ok. Pero hoy solamente nos vamos a concentrar en el profeta. ¿Y qué es un profeta? ¿Verdad? Eso lo oímos mucho. Un profeta es alguien que habla por Dios. Al profeta se le ha dado el singular ministerio de representar a Dios delante de los hombres. El profeta debe estar de acuerdo con la escritura, muy importante. Mucha gente profesan ser profetas, pero no van por la escritura. Al contrario, hablan en contra de lo que la palabra de Dios dice. El profeta dará siempre dirección, confirmará guía y visión. Y esa palabra confirmará es bien importante. Dará comprensión de la palabra de Dios. Dirá hechos de la vida de las personas. Amonestará, juzgará, corregirá y advertirá. Revelará acontecimientos futuros. Y estamos hablando del oficio del profeta. Hay dos cosas, está el oficio del profeta y está el don de profecía. Sí. Un profeta ministra bajo un nivel mayor de unción profética y con mayor detalle y precisión que alguien que está operando en el don espiritual de profecía. La palabra profética de alguien es
que es profeta a menudo contendrá revelación que va más allá de la edificación, exhortación y consuelo, que puede venir cuando cualquier creyente profetiza. Quiere decir que todos nosotros podemos profetizar si Dios así quiere usarnos de esa manera, en ese don. ¿Somos profetas porque profetizamos? No. Me estoy adelantando, no de esto. Porque realmente todos podemos profetizar, pero no todos tenemos el oficio de ser profeta. ¿Ok? Hay varios tipos de profecía. Dice que el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es un manto de unción profética, dado como el Espíritu Santo así desea, que capacita al creyente para profetizar las palabras del Señor. Cuando este espíritu de profecía viene, los creyentes pueden empezar a profetizar, incluso si no lo hacen normalmente. No sé si usted ha tenido la experiencia de que alguien le ha traído una palabra que realmente nunca ha profetizado, no dice ser profeta, pero Dios los usa. Sí, el espíritu, cuando está el espíritu de profecía, sí, personas que normalmente no profetizan podrán profetizar esa noche. Acuérdese que el espíritu hace como él desea en la necesidad que haya en el momento. Dice, profetizarán con más detalle y precisión que en su experiencia normal. El espíritu de profecía puede venir sobre otros creyentes cuando están ministrando en una reunión con un profeta, que están ministrando bajo una fuerte unción profética. No sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de estar en un lugar en la cual hay una persona que tiene el oficio de profeta y que están profetizando, y hay otros ministros o líderes que nunca han profetizado, pero que Dios los usa en ese momento porque hay una unción ahí de profetas. Yo me acuerdo, esto no tiene que ver con profecía, pero me acuerdo que yo fui a una campaña de Benny Hinn, no sé si alguien lo conoce aquí, y él es un hombre que Dios lo usaba en sanidad. Y yo no fui a una campaña de sanidad, yo fui a un taller a aprender con él. Y las personas que estaban bajo el ministerio de él caminaron por los pasillos y estaban orando por la gente. Y yo decía, yo era bien recién convertida, yo decía, wow, todo el mundo tiene la misma unción, todo el mundo tiene aquí el don de sanidad. No, no todo el mundo tenía el don de sanidad, pero estaban bajo la unción de ese momento de sanidad, y vimos sanidad, vimos personas sanarse. Asimismo es con el profeta, cuando a veces en muchos sitios que estamos, cuando está ese espíritu de profecía y está un profeta, muchas personas pueden profetizar, pero en orden, que eso lo vamos a hablar un poquitito más tarde. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Si voy muy rápido, díganme. ¿Ok? Estoy tratando de mover esta cosita que... Ok, déjame ver si le puedo poner arriba. Don de profecía. Primera de Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. So, vemos aquí, ¿verdad? Que el don de profecía está aquí. El don de profecía puede funcionar en la vida de cualquier creyente. Sin embargo, cuando el don de profecía está operando a través de un creyente que no es profeta, o que no es uno de los dones ministeriales, normalmente no contendrá revelación más allá del propósito por el cual el don de profecía es dado específicamente. Es para dar fortaleza, aliento y consuelo. En ese momento que una persona que no usualmente se mueve en el don de profecía, pero está profetizando en un momento dado, será ¿para qué? Para fortaleza, para aliento, para consuelo. Para consuelo. Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Un don ministerial. Cuando Jesús ascendió a su Padre, Él dio ciertos dones ministeriales a su iglesia para preparar a su pueblo para las obras de servicio y llevarlos a la madurez. Uno de los dones ministeriales es el don del profeta. Inspiración para las escrituras. Este tipo de profecía ya no se da porque ya tenemos las escrituras que Dios escogió dar para sus profetas. Acuérdese que la Biblia fue escrita, ¿verdad? A través de hombres que el Espíritu Santo los guió a escribir esta Biblia, a través de profetas. Ya la Biblia está completamente escrita. Nosotros, las personas que tienen el don de profecía, sí pueden ayudar, porque el profeta debe ser maestro. Sí pueden ayudar a entender la palabra, pero ya no pueden añadir ni quitar de la palabra, porque ya la palabra está escrita. So, nada más puede ser añadido y ninguna profecía debe recibir recibir misma autoridad que las escrituras. Finalmente, la autoridad es la escritura. Si una persona profetiza y está fuera de la escritura de la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora mismo va a ser más que taller. Después vamos entonces a hablar más un poquito de las cosas, de las experiencias personales. ¿Está bien? ¿Qué constituye el oficio de profeta? Dice, al comentar sobre lo que dice el griego del Nuevo Testamento acerca del profeta, un destacado erudito griego dijo: él habla del impulso de una inspiración repentina, a la luz de una revelación repentina en el momento. La idea de hablar una revelación repentina parece aquí ser fundamental, ya sea en relación con los acontecimientos futuros o la mente del espíritu en general. Un profeta habla por inspiración directa, divina y revelación inmediata, no por algo en lo que pensó, sino por algo dado en el impulso del momento para una inspiración repentina. En esta área tenemos que no tener mucho cuidado porque a veces nos familiarizamos con la gente y por las cosas que nos han dicho queremos profetizar o creemos que estamos profetizando porque hemos estado pensando en la situación y en lo que nos han dicho, ¿verdad? So, tenemos que tener mucho cuidado. Yo no digo ser profeta, pero sí me muevo en el don de profecía. Pero trato de que cuando voy a un lugar que no me hablen ni me digan nada, porque yo quiero que sea Dios el que se revele y no yo, porque soy humana y puedo cometer el error de que por algo que me han dicho, decir unas cosas que están fuera de lo que se debe, de lo que Dios quiere decir. Dice, para estar en el oficio de un profeta, uno es ante todo un ministro del evangelio, separado y llamado al ministerio con el llamado de Dios sobre su vida. Quiere decir que no todo el mundo puede profetizar. Tú tienes que ser un ministro del evangelio. Tú tienes que tener una relación con Dios. Dice, un profeta es ante todo un predicador o maestro de la palabra. Tenemos que conocer la palabra, porque si no, si usted no conoce la palabra, si usted no estudia la palabra, si usted no aprende o enseña la palabra de Dios, guiada a través del Espíritu Santo, ahí es que podemos cometer muchos errores y dejarnos llevar por nuestras emociones, porque somos seres emocionales. Yo no sé si usted ha visto, pero hay mucha gente, muchas personas, yo he ido a lugares en la que se sabe que es la emoción lo que está hablando y no realmente el Espíritu de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Toda profecía debe ser juzgada a través de la palabra de Dios. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no enseñamos la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a saber si realmente estos somos nosotros o es el Espíritu de Dios?
No hay profetas entre los llamados laicos, porque un profeta es uno que es llamado al ministerio del tiempo completo. ¿Todo el mundo sabe lo que es un laico? Ok. No. Ok, es simplemente una persona de la congregación. Una persona de la congregación, o sea, porque el profeta es llamado a tiempo completo, por eso que se dice que no hay profeta ante los laicos. Ahora, sí podríamos decir que hay personas que están escondiendo ese llamado y no han querido irse a hacer lo que Dios les ha enviado a hacer, ¿verdad? Están fuera ya del orden. Pero casi el oficio del profeta, aunque una persona se llama el oficio del profeta, trabaja a tiempo completo. Tiempo completo en la iglesia, trabaja a tiempo completo en el evangelio, se dedica a eso nada más, a enseñar, a levantar personas, a que Dios lo use y el único interés es la palabra de Dios, ¿verdad? Y estar a tiempo completo en el ministerio. Dice que un laico puede profetizar, pero no es profeta, solo porque profetiza. Acuérdense lo que dijo ahorita, que puede haber el espíritu de profecía. Dice que Pablo animó a toda la iglesia de Corintios a desear profetizar. En 1 Corintios 14:1 dice, empeñeses en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profeta. Dice, luego, ahí hay un error. Luego la definición de luego de que hemos hablado, ¿verdad? De la definición del don de profecía. Dice en 1 Corintios, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. A mí me tomó mucho aprender de no tenerle miedo a los profetas, porque antes lo que yo oía era las personas juzgándote porque se dejaban llevar por las emociones. Y tenemos que tener mucho cuidado en esa área porque realmente la palabra dice que te lleva ¿a qué? A edificar, a levantar, no a destruir. Todos son profetas. Bueno, acabamos de decir, ¿verdad? Que no todo el mundo es un profeta. Dice 1 Corintios, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. No todo el mundo es profeta. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas, ¿acaso interpretan todos? Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. No todo el mundo, puede que una persona tenga más de un don, pero no todo el mundo tiene el don de profecía o es profeta. Distinguir entre profetizar y poder profetizar. Hoy estoy que no. Distinguir entre profetizar, poder profetizar y el ministerio del profeta. Que tengo la cosita hasta aquí, tengo que estar moviéndolo para el lado para ver lo que estoy leyendo. Dice Hechos 21, 8 al 11. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomando un cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Las 4 hijas de Felipe profetizaban. Eso significa que estaban operando en el don de profecía. 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Acabo era un profeta, y aunque un profeta puede profetizar lo que se le revela en el momento, Agabo no está profetizando aquí,
Solo está diciendo lo que el Espíritu Santo le ha revelado previamente. Para ocupar el oficio de profeta, uno debe tener una manifestación más consistente de al menos 2 de los dones de revelación. Y los dones de revelación es palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, ciencia, de discernimiento de espíritus, más profecía. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios acerca del propósito divino en la mente y la voluntad de Dios. Siempre habla del futuro. Palabra de conocimiento revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios, de hechos en la mente de Dios con respecto a personas, lugares o cosas, siempre presente o pasado. Discernimientos de espíritu, perspicacia sobrenatural en el reino de los espíritus. Ver y oír en el reino espiritual. Discernimiento de espíritus tiene que ver con entender el espíritu humano. Esto es revelado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar? No estoy viendo a nadie porque estoy moviendo la cosita, pero... ¿Estamos bien, Ceci? Sí, nadie ha hecho pregunta. Ok. Cualquier creyente lleno del Espíritu podrá tener una manifestación ocasional de estos dones, según la voluntad del Espíritu y según surge la necesidad. Pero un profeta también ocupará el del lugar de predicador o maestro de la palabra y tendrá una manifestación más consistente de ellos. La diferencia es que el profeta tiene un ministerio en esta línea. Se convierte en un don ministerial a un nivel superior. Hay 3 tipos de revelación y 3 tipos de visiones. El tipo más alto de revelación y el tipo más bajo de visión son similares y a veces una persona no puede notar la diferencia. Una visión espiritual. Una persona tiene una visión en su espíritu o ve en su espíritu. Este es el primer y más bajo tipo de visión. Un ejemplo de esto está en Hechos del 9. Ahí esta cosita me tiene. Deja bajarla acá abajo. Dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fuera hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Todo lo que estuvieron allí tuvieron una visión donde podían escuchar la voz de Dios. No pudieron verlo, pero sí percibían esa presencia. Algunas traducciones dicen que él vio, pero la Reina Valera, ¿verdad?, dice que él escuchó esa voz. O sea, ellos sintieron esa presencia. Ellos escuchaban, es como usted, cuando alguien le habla a su espalda, usted sabe que alguien está ahí y puede hasta sentir esa presencia de ese alguien que está ahí, pero no puede verlo, pero puede escuchar esa voz. Ellos tuvieron ese tipo de visión. Éxtasis, un estado en el cual uno parece ser insensible a lo que lo rodea, excepto al asunto de la visión. O sea que lo único que tú puedes ver es esa visión.
todo lo que está a tu alrededor no existe. Cuando uno cae en un éxtasis, sus sentidos físicos se suspenden por un momento. No es que nos vamos en blanco, como están las personas que dicen pon tu mente en blanco. No, no. Simplemente que estamos concentrados en esto que estamos viendo solamente. No hay nada, no puedes escuchar nada a tu alrededor, sino lo que está pasando en ese momento. No es consciente de dónde está ni nada. Que no es consciente de dónde está ni de nada que entre en contacto con el reino físico. No está inconsciente, simplemente es más consciente de las cosas espirituales que de las cosas físicas. En Hechos 22, del 17 al 18, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pedro, en el 10º capítulo de los Hechos, relata la historia de la visión de Pedro, la que el Señor le dice que lleve el evangelio a los gentiles. Pedro subió a la azotea a orar y entró en un éxtasis. Cuando Pedro cayó en ese éxtasis, vio el cielo abierto. Estaba viendo en el reino espiritual. Vemos en la Biblia que tanto Pedro como Pablo cayeron en éxtasis y vieron el reino espiritual. Una visión abierta. Este tipo déjame ver esto. Este es el tipo más elevado de visión. Cuando esto sucede, los sentidos físicos de uno no se suspenden. Sus ojos físicos no se cierran. Posee todas sus capacidades físicas, pero ve y oye en el reino del espíritu. Yo he tenido experiencia, espérate, tengo que volver para atrás. Yo no he tenido esta experiencia, ¿verdad? Pero sí tengo un nieto y mi hija que con sus ojos abiertos podían ver ángeles, también podían ver demonios, podían ver cosas que sucedían en el ambiente espiritual. Mi nieto tiene 15 años y Dios le ha dado ese don que él puede ver en el ambiente espiritual y él me ha dicho en muchos momentos, mira abuela, estamos viendo esto y esto y esto está sucediendo y uno puede sentir la presencia de Dios cuando él está hablando. Juan en Apocalipsis vio al Señor, dice, después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que había hablado antes con sonido como el de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. En el Antiguo Testamento dependían de los profetas para ser guiados. Ahora la pregunta, ¿existen profetas como en ese tiempo hoy? No. Y le vamos a hablar el por qué. No como el tiempo del Antiguo Testamento. Acuérdese, en el Antiguo Testamento dependían de los profetas para ser guiados. Los reyes, las personas que esperaban que el profeta fuese el que le hablase para hacer lo que tenían que hacer. Bajo el nuevo pacto no es bíblico buscar guía a través del ministerio del profeta. Timoteo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiere decir que nosotros buscamos a través de Jesucristo. Él es el que nos guía, Él es el que nos dice. Dice, tenemos la misma presencia de Dios dentro de nosotros, que se mantuvo encerrada en el lugar santísimo. Él está viviendo dentro de nosotros. Nuestros cuerpos se convierten en el templo de Dios bajo el nuevo pacto. Primera de Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Y Primera de Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo creyente necesita aprender a seguir al Espíritu de Dios por sí mismo. No debería de tener de acudir a nadie en busca de orientación. Tristemente, eso está sucediendo en el día de hoy. Están buscando el profeta que le diga
¿verdad? Que cuando tú oyes una campaña profética, en la iglesia se llena, porque todo el mundo que quiere que le diga, cuando tenemos Dios que nos puede hablar a nosotros directamente. Dice, hay personas que se esfuerzan por controlar la vida de las personas a través de la profecía personal. No sé por qué les gusta hacerlo, porque no es bíblico. Y eso lo hemos visto, el daño que han hecho personas profetizando cosas personales como este va a ser tu marido, con este te tienes que casar. Y hemos visto la destrucción de muchas personas por esto, que hasta se han ido de la iglesia. Dice, todo creyente necesita aprender a seguir el Espíritu de Dios por sí mismo. No debería tener que acudir a nadie más en busca de orientación. Y me refiero a, ¿verdad?, a tener esa relación personal con Dios, con el Espíritu de Dios. Hay personas que se esfuerzan por controlar la vida. Yo creo que lo puse 2 veces. Sí, perdóneme. Sepa en su propio espíritu que Dios le está guiando. Si lo que alguien más dice confirma lo que tienes en tu espíritu, si no, no es profecía. O sea, cuando alguien te trae una profecía, cuando alguien te trae que dice que así dice el Señor, tiene que en tu espíritu caerte bien, que se confirme, porque la palabra profética de hoy es confirmación de lo que Dios ya te ha dicho, ya de lo que tú estás sintiendo en tu espíritu. Pon la palabra primero. Aunque haya manifestaciones sobrenaturales en tu vida, no construya tu ministerio sobre manifestaciones sobrenaturales. Invítalos y tenlos, pero edifica tu ministerio sobre la palabra. Incluso si es un profeta, construya su ministerio sobre la palabra de Dios. Es importante. Este es bien importante. Es peligroso sentirse obligado a actuar. Cuando muchas veces usted se siente que tiene que profetizar, porque usted le ha dicho a todo el mundo que usted es un profeta. Cada vez que va a un lugar, usted tiene que profetizar. No se sienta obligado a hacerlo porque es en el tiempo de Dios, no en su tiempo. Algunas personas que han sido llamados por Dios, ungidas y equipadas por Él para ocupar un cargo determinado, han pensado, estoy obligado a realizar. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está en manifestación, tratan de operar algo ellos mismos. Ese es un lugar peligroso para entrar. Ahí es que vienen los daños, ahí es que vienen las heridas, porque entramos en nuestras emociones porque creemos que nos sentimos obligados a profetizar. Yo me acuerdo que muchos años atrás vino una predicadora a nuestra iglesia y el mover de Dios fue bien fuerte. Y yo sabía, ¿verdad?, que Dios me estaba usando en esa área de profetizar, pero siempre estaba calladita, no me atrevía a decir mucho. Siempre a las personas más allegadas podía, pero no estaba muy en público para decirlo. Y me acuerdo que ella enfrente de la congregación me dijo que yo era una profeta de Dios y me dio palabra. Al otro día alguien vino y tocó mi oficina, que se iba, ¿verdad? Se iban para otro estado. Y me dijo, vengo aquí para que me profetices antes de irme. Y yo me quedé como sorprendida. Sí, porque tú eres una profeta, profetízame antes de irme. No nos podemos sentir obligados. Yo inmediatamente dije, yo te voy a profetizar lo que dice la palabra de Dios. Y le leí un versículo de la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios profética. Pero tú no me puedes apretar un botón y decir, vas a profetizar. No, eso es cuando Dios así lo desee. Ha habido momentos que yo predico y Dios me usa en profecía. Ahí ha habido momentos que yo predico y simplemente predico. Eso es todo. No hay palabra profética que no es que venga en ese momento, ¿verdad? Porque sí, la palabra profética es la palabra de Dios. Discernir la diferencia entre el Espíritu de Dios y el espíritu familiar. Dice, no sirve de nada asustarte por los malos espíritus. En realidad, los espíritus familiares los cooperan. Están familiarizados con las personas y se comunican con ellos a través de las cuales operan. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Aarón arrojó su vara y se convirtió en serpiente. Los magos hicieron lo mismo, arrojaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero sin embargo, la vara de Aarón se tragó la vara del mago. Esos espíritus familiares, que son espíritus demoníacos,
que muchas veces son espíritus de donde usted salió, que todavía hay personas que usted tiene alrededor que traen esos espíritus familiares y tratan de enredarlos a ustedes. Usted no le tenga miedo, porque más poderoso es el Dios, y aquí lo probaron, ¿verdad? Con lo de las culebras. Dice que el diablo sabe algo, pero no lo sabe todo porque él no es omnisciente, como Dios así lo es. Pero la Biblia habla de espíritus familiares. Ellos están aquí y te son familiares a pesar de que eres salvo y estás lleno del Espíritu Santo. Si alguien está en contacto con ellos, le dirán cosas sobre ti. Primera de Corintios 12, 1 al 3 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis, cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu. Dice, vamos a interpretar esta escritura en contexto. Pablo está escribiendo sobre manifestaciones espirituales y cosas pertenecientes al Espíritu Santo. Por supuesto, una persona podría decir Jesús es el Señor, solo de la cabeza hacia afuera, por decirlo. ¿Cuántas veces nos vemos a las personas ganando premios y dicen gracias al Señor y gracias, pero en ningún momento han tenido una relación de Dios, con Dios? Un pecador común podría decir eso, pero las escrituras dicen que es cuando el Espíritu está en manifestación. Él siempre hace al Señor, a Jesús Señor. Cuando en el Espíritu cuando es el Espíritu en manifestación, él dice que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo no atrae la atención hacia el hombre y no hace al hombre el Señor. Pastora María, permiso. Eni pregunta qué es anatema. ¿Qué es anatema? Te lo voy a buscar por el diccionario. Vamos aquí. Le voy a decir cómo le hago a mis estudiantes. Bendito. Yo a mis estudiantes, cuando me preguntan algo, yo siempre les digo, busquen primero en el diccionario y después lo vamos a discutir. ¿Sabes por qué? Porque es la forma de enseñar a que busquen. ¿Ok? Ay, me salió en inglés. Espérate. ¿Quién hizo la pregunta? Eni. Eni, ¿qué tú crees que es la palabra anatema? Simplemente por preguntarte. No, aquí no hay contestaciones incorrectas, ¿está bien? Eni. Ay, perdóneme. Dijo que no sabe. Eso no te viene nada a la mente. Nada te viene a la mente. ¿Alguien puede decirme? Es todo aquello que es abominable. Aquello que está, en palabras sencillas, todo aquello que está en contra de Dios. Algo que empezó bien y terminó mal. Bueno, un anatema es todo aquello que es abominable a Dios. Y es muy importante que podamos identificarlo y eliminarlo de nuestras vidas. Si todavía tienes costumbre, perdóneme que me ahogué. Si todavía tienes costumbres que traes contigo que son en contra de Dios, todo aquello que sea en contra de Dios es un anatema. Todo aquello puede ser que esté en contra de Dios. Puede ser un programa de televisión, puede ser hasta tú o nosotros. Podemos ser anatema. Todo aquello que esté en contra de Dios. Todo lo dedicado a lo mundano. Todo aquello que esté en contra de Dios, sí. Que puede contaminar tu vida, que puedes tú ser contaminada. Hay personas que son anatema. Por eso que dice aquí, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios se llama anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios habla en contra de Jesús.
por eso que lo dice aquí, porque tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que hable en contra de Jesús puede llamarlo anatema. Hay personas que dicen Señor, Señor, pero realmente están en contra de la voluntad de Dios, están hablando en contra de Dios todo el tiempo. Su actuación, su forma de vivir, lo que están viviendo, cómo actúan, cómo son, están diciendo que Jesús no es verdadero. Una persona que hable por el Espíritu de Dios no es un anatema, pues claro, porque nosotros vamos a reconocer todo aquello que está en contra de Dios. ¿Contesté la pregunta? Sí, ella dice gracias por la contestación. Ok. Y es bueno que cuando no sepamos algo rapidito, preguntemos y buscamos también la información, porque es bueno. Yo a mis estudiantes les digo, cuando ellos están estudiando un libro y antes de llegar al salón, les digo, no me vengan a preguntar qué palabra quiere decir esto. Usted ya venga con la contestación de esa palabra y la podemos discutir. Pero busquen, porque es bueno buscar porque así aprendemos. Pero es bueno preguntar. Dice, interprete esta escritura, ya lo leímos. Dice, un pecador común podría decir, pero las escrituras dicen es que cuando el Espíritu Santo está en manifestación, Él siempre hace el Señor, ya lo leímos todo eso, ¿ok? So, no le está dando gloria al hombre, sino le está dando gloria al Señor. ¿Cuántas personas? Y no es que usted no diga, ay, gracias. O sea, hay personas que te dicen, wow, como el Señor te usa. Y usted puede estar alegre de que el Señor lo está usando, pero cuando usted dice, sí, el Señor me usa porque yo soy tremenda, porque yo esto, porque yo aquello, yo considero eso un anatema. Porque yo me estoy dando gloria a mí, el hombre, y no a Dios. So, tenemos que tener mucho cuidado en que no se nos vaya porque puede irsenos a la cabeza, un don se nos puede ir a la cabeza. Y ese es el peligro de muchas cosas, muchas veces cuando no estudiamos y buscamos la presencia de Dios. ¿Ok? Hágase esta pregunta. ¿La manifestación trae gloria a Dios? Cuando usted ve una manifestación, ¿está trayendo gloria a Dios? Cuando usted ve que en un culto se manifiesta alguien y empiezan a brincarle y darle cantazo a la gente y quizás una persona cae al piso y se revuelcan, como uno dice, ¿verdad? Se revuelcan en el piso y la gente está gritando, eso no está dándole gloria a Dios. Usted le está dándole gloria a lo que está sucediendo en ese momento. Dios no trabaja así. Si hay una manifestación, ¿esto le está dando gloria a Dios? Cuando un profeta se para y empieza a insultar a la gente, como yo los he visto a muchos, ¿eso le está dando gloria a Dios? Esa es la pregunta que te tienes que hacer cuando hay una manifestación. ¿Trae bendición a la gente o trae maldición? ¿Cuál de los dos trae? ¿A quién está exaltando? ¿Está exaltando al hombre o está exaltando a Dios? Esto que está sucediendo en este momento, ¿está exaltando al hombre o está exaltando a Dios? ¿Está llamando la atención al humano? Hay que preguntarse esas preguntas cuando nos vemos manifestaciones. Cositas que, verdad, nosotros ya casi estamos terminando y después nos podemos poner a hablar un poquito. Integridad es importante en una persona que tiene un llamado profético o tiene la unción profética. No hable sin pedir permiso a la persona de autoridad en donde esté. Y después voy a leerles esto y voy a regresar a ella, y le voy a explicar. Siempre sea sincero, no mienta. Nunca interrumpa el que esté predicando. Respetas a las personas de autoridad. Nunca hables por encima de otra persona que esté profetizando. Respete siempre el lugar donde está. No hables sin pedir permiso. A lo que me refiero es que muchas personas ven la lista que acabo de leerles, ¿verdad? En Efesios, y ven que el profeta está antes en ese versículo que el pastor y quieren mandar más que el pastor. Yo tuve hace varios años atrás, bastante, como 10 o 15 años atrás.
yo tuve una experiencia que yo estaba en una iglesia americana en ese tiempo y el pastor me había pedido que empezara un estudio bíblico en español para la comunidad. Y había puesto un sign afuera, ¿verdad? Y llegó una señora. Cuando llegó la señora, pero era hispana, yo le dije, pues, viene para el estudio. Y me dijo, no, realmente es que vi el nombre del estudio y Dios me inquietó que llegara aquí porque necesito hablar con alguien. Y ella empieza a contarme de que ella estaba en cierta iglesia y para mí que yo nunca la había visto. Ella estaba en cierta iglesia y que Dios la llamó como profeta y que ella lleva diciéndole al pastor que haga varias cosas y él no le quiere hacer caso. Que ella le está advirtiendo, le está diciendo cosas que él tiene que cambiar, cosas que él tenía que hacer. Bueno, ella quería mandar al pastor y decirle cómo él tenía que hacer su ministerio. Cuando ella terminó de hablar, inmediatamente yo le dije a ella, primero que nada, si tú tienes llamado profético, tu responsabilidad es decir lo que Dios te ha dado. El pastor tiene que pedir la confirmación. A ti no te puede molestar que el pastor, porque ella quería irse de la iglesia porque el pastor no le hacía caso. En el otro cuarto, en otra habitación, había una muchacha y cuando terminamos la conversación, ella me dijo tantas cosas bien negativas de su pastor. Yo le dije a la otra muchacha, ven acá, vamos a orar por ella. Esta otra muchacha no está oyendo nuestra conversación, pero cuando empieza a orar por ella, empieza a traerle palabra profética. Y en esa palabra profética le está diciendo las cosas que yo misma le acababa de decir de lo mal que ella estaba actuando como profeta. Cuando ella termina la conversación, cuando terminamos la oración, que ella lloró muchísimo y aparentemente pues todo estaba bien después de eso, ella me confiesa que el pastor, que ella me dijo, por favor, tú no vas a decir nada, ¿verdad? Yo le dije, no, yo no sé quién es tu pastor. Me dijo, sí, mi pastor es un amigo tuyo. Y me dijo el nombre de ese pastor y yo me quedé sorprendida. Yo, wow, tú sabes, cómo yo conocí a ese pastor. Si yo sé que si él le estaba diciendo a ella, no, es porque algo había detrás. Después me enteré de otras cosas, años después. Pero nosotros no podemos, ¿verdad? Dios no puede dar una palabra profética y tú puedes decirle, mira, pastor, Dios me dio esta palabra. Pero no te molestes, porque el pastor va a buscar confirmación. Número uno. Número dos, que nosotros como personas que Dios nos da la palabra profética, el testimonio de nosotros es bien importante. Tú no puedes tratar de decirle a una persona de autoridad que Dios me dijo esto y esto y esto cuando tú estás en desobediencia. ¿Qué muestra eso? Siempre sea sincero, pero cuando uno es sincero tiene que ser en amor. Tiene que ser en amor. Nunca interrumpa al que está predicando. He visto personas que están predicando el pastor e inmediatamente se levantan y dice el pastor, el Señor me dio una palabra y quieren parar al pastor de predicar. Incorrecto. El Espíritu Santo no interrumpe el Espíritu Santo y tenemos que entender que si el pastor está predicando, el Espíritu Santo está bajo una unción del Espíritu Santo predicando. ¿Cómo tú vas a interrumpir a un pastor? Y respetando autoridades, cuando usted va a un lugar que no conoce, no quiera imponerse en el lugar sin respetar la autoridad. Siempre pida permiso. Hable con la persona de autoridad. Y nunca hable, ¿verdad?, por encima de otro profeta. La he visto también que lo que se oye es un revolú de la gente diciendo 20,000 cosas y todo el mundo no se sabe quién está diciendo la verdad. Y respetemos el lugar donde estamos. Yo creo que eso fue todo en cuanto al PowerPoint. Denme un segundo para salirme para parar el sharing. Ok. Ahora la puedo ver a toda, qué bueno. Ahora la puedo ver a toda. Now, como le dije, estos son estudios que tenemos, ¿verdad? Que damos. Hay más profundo. Si estaríamos aquí toda la noche, si vamos a hablar del ministerio del profeta. Pero una de las cosas bien importantes es que para usted creer un profeta, las cosas tienen que haber salido. Tienen que haber pasado. Una persona no puede estar diciendo que es profeta, profetizando y nunca sucede. Ahora, sí entendemos que hay cosas que quizás tomen años. Porque hay palabras proféticas que nos han dado que a veces toman años, ¿verdad? En que sucedan. Pero
Hay otras, hay muchas palabras. Si tú eres, si una persona es profeta y está profetizando bajo la unción de profecía, ¿verdad? Algo tiene que ser verdad, algo tiene que comprobarse. Entonces tenemos que tener cuidado con esa área de nuestras vidas. Siempre, siempre, siempre pruébelo a través de la palabra. Siempre. Esto que esta persona me dijo o esto que yo estoy diciendo, ¿me lo confirma la palabra de Dios? ¿O es simplemente mis emociones? Un profeta puede cometer un error, sí, lo puede cometer, porque es un ser humano. Y a veces está tanto orando, predicando horas y horas y horas que se cansan y pueden cometer errores. Son seres humanos, somos seres humanos. Pero está en nosotros, ¿verdad? Buscar a través de la palabra de Dios si lo que se está diciendo en esto que me están diciendo es correcto o no. Amén. ¿Alguna pregunta? Pregunta que quieran hacer en este momento. Y la pastora, si usted quiere también compartir algo con toda confianza, algo que ya quizá no haya dicho o algo que usted cree que eso hay que arreglarlo, María, con toda confianza. Con toda confianza, porque aquí estamos para aprender y es importante, ¿verdad? Que nos ayudemos las unas a los otros. Como yo siempre he dicho a mis estudiantes, nosotros no lo sabemos todo. Nosotros no lo sabemos todo, nosotros estudiamos, buscamos información, el Espíritu nos guía, pero ahí, Dios nos va a revelar a cada uno de nosotros. Acuérdese que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Entonces, cuando no corra detrás de un profeta, no corra detrás, porque si usted está corriendo detrás de un profeta, es como cuando estaba en el mundo y corría detrás de un espiritista. Sinceramente, cuando Dios puede hablarle a usted, cuando Dios puede hacer algo en usted, si hay una palabra profética, amén, la recibimos, claro que sí, la escuchamos, pero no estemos corriendo detrás de los profetas. O sea, y eso es el problema que tenemos como iglesia, que muchas veces lo único que queremos es el don de profecía. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber el futuro. Y el futuro ya está en la Biblia. En la Biblia ya está el futuro que cada uno tenemos. Acuérdense de una cosa, el enemigo solamente sabe lo que está en la Biblia porque él conoce la Biblia, lo que él escucha. Muchas veces, ¿verdad? Yo corregí eso en mi vida, que cuando me sucedía algo y después me invitaban a tener algo de un ministerio, ¿verdad? Eso usted me está pasando, ¿viste? Porque como venía esta bendición, no. Él no sabe la bendición que Dios me iba a dar, pero quizás alguien lo habló. Y él lo escuchó, porque puede escucharlo, ¿verdad? O sea, él manda a su gente, porque él no puede estar en todos lugares. Pero él sí tiene demonios en el aire que son los que están escuchando. Pero nosotros tenemos que estar bien atentas de que nosotros, y que si nosotros vemos a alguien, yo he tenido que en un grupo, en una prédica que empiezan a profetizar a la gente que han sido heridas, yo he tenido que en el mismo momento decirle a la persona que está herida, vente conmigo, y me la llevo al cuarto y le explico. Porque yo he visto gente correr fuera de la iglesia con el dolor de lo que le dijeron, que no lo entienden. Entonces nosotros tenemos que, esa es la parte que nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente, cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, de que si nosotros vemos que hay algo que está fuera de la palabra, nosotros decir, espérate, vamos a llamar a esta persona aparte, vamos a hablar con ella. Y no decirle ese profeta es un embustero. Mira, quizá le estaba confundido. ¿Entiendes? No hablemos mal de los unos de los otros. Quizá le estaba confundido. Bueno, ahora en toda confianza. Ustedes están muy calladitas, a ustedes les gusta hablar, yo sé. Pastora María, yo quería compartir una experiencia que yo pasé, donde una mujer, ¿verdad? Esta persona me profetizó enfermedad, que yo estaba en depresión, que incluso me comenzó a profetizar de mi niñez, que fui abusada y todo eso, y yo, todo eso no era cierto, ¿verdad? Porque estaba profetizando cosas que no eran ciertas. La cosa es que esa palabra fue dura. Yo es como el liberarme de esa palabra, porque ella estaba profetizando cosas que no eran.
Y en ese momento, cuando salí, me estaba sintiendo rara. Y yo decía, esto como que no está bien. No sé si ella poner manos sobre mí, traspasó algo. Pero fueron unos días bien horribles donde me empecé a comenzar a sentir rara, como que no era la misma conexión que yo tenía con el Señor y fue un tiempo bien duro y buscarme autoliberarme, meterme mucho más con el Señor hasta que tuve que ayunar. Y después yo decía, Padre, ¿qué sería de una persona que no supiera cómo manejar eso? ¿Cómo iba a terminar? Y digo, a lo mejor hay tantas personas fuera de la iglesia que no quieren saber de la iglesia por una palabra mal dicha, ¿verdad? O profetizaron algo que no era cierto. Es bueno este tema porque así lo que dijiste, que eso va conforme a la palabra. Un profeta viene a consolar, un profeta no viene a decirte a ti que tiene una enfermedad, porque si Dios te dice que vas a tener una enfermedad, él te va a decir que te voy a sanar o eso es un proceso y te voy a dar la sanidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado y gloria a Dios, ¿verdad? Porque nos aclaraste por cómo uno, ¿verdad? Pasar por el filtro esa profecía. Y eso suena como un espíritu familiar que ella tenía. Pero una de las cosas que un profeta sí puede decirte quizás, que vas a pasar una situación, pero Dios tiene el control. Te puede decir muchas cosas, aunque nosotros sabemos que Dios tiene el control de toda situación. Pero porque ha pasado que se han profetizado unas cosas y sí suceden unas cosas, pero tú te acuerdas de que eso, de que Dios siempre va a cuidar de tus hijos, Dios siempre va a hacer esto, Dios siempre va a hacer aquello. Pero sí puede ser, especialmente cuando no es verdad. Yo quisiera que Mabel, ya que está aquí, ella tiene una experiencia que tuvo con la hija, no sé si puedes discutirlo, Mabel, pero es una experiencia bastante fuerte. Estaba pensando en eso. Ahora mismo, sí. Estaba pensando en que, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser sabios y pedirle al Señor que nos dé discernimiento, ¿verdad? Cuando vamos a entrar cuando vamos a tener esas palabras proféticas, necesitamos, ¿verdad? Tener discernimiento ¿verdad? Y esperar por el Señor, porque no todo, tampoco te van a dar una palabra profética y va a suceder mañana. Nosotros todos tenemos que saber, todo viene al tiempo del Señor, todo es al tiempo de Dios. Mi nena pues fue dañada, podemos decir, ¿verdad, Pastora María? En ese aspecto, porque ahora ella no cree bueno, ella filtra bien fuerte las profecías, porque a ella le dieron profecía con fecha. Y ella tuvo una depresión bastante grande porque ella esperó esa profecía con fecha y nunca, amén. Pero fue por la familiaridad. Volvemos a la familiaridad. Pues no sé qué decir, pastora. Sí, una profecía con fecha. Porque fue una profecía y le puso fecha. Entonces, a eso ella esperó al no cumplirse, para ella eso fue, y la cosa fue que, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sido, ¿puedo ir más allá, pastora? Bueno, donde tú quieras, acuérdate que estamos grabando, si no diga el nombre sí, de la mejor persona. Vamos a dejarlo así. Sí. A dejarlo hasta ahí. Pero sí, es que hay familiaridad, y cuando hay familiaridad, pues las personas pues se ponen cómodas y ya saben y pueden, ¿verdad? Pueden dañarte, pueden darte, si tú no lo filtras por la palabra del Señor. Porque sí te pueden dar una profecía con fecha. Pero tú tienes que estar seguro que pero de Dios. Pero esto tiene que venir, pero directo del cielo. Amén. Directo del cielo, pero tenemos que tener cuidado y ser cuidadosa al recibirla. Como dice la pastora María, no corramos detrás de profetas. Yo tuve una experiencia y yo creo que yo se las conté a las muchachas en un tiempo que yo era nueva en el evangelio y este profeta venía y yo le tenía terror. Yo decía, ay Dios mío, pero yo no me quiero sentar aquí porque yo le tengo miedo. Y él venía, una persona que se da autoridad,
tú lo veías con esa autoridad. No te pararas tú en el momento que él estaba profetizando o dando la prédica porque te iba a mandar a sentar. Porque había un respeto que seguir cuando se está dando la palabra. Y me acuerdo que esa noche le dio palabra a todos los líderes. Y yo era parte del liderazgo de la iglesia. Y le dio palabra a todos los líderes. Y nada para mí. ¡Ah! ¡Qué dolor! Yo sentí un dolor. Entonces yo llegué a mi casa y yo me derramé. Me acuerdo en mi cocina yo lloré. Y yo me derramé. Yo decía, no tienes palabra para mí, Señor. ¿Pero por qué? Pues soy nueva. Y me acuerdo que la pastora me había dicho, Mabel, siéntate aquí. Yo, no, pastora, yo allá no me siento. Mabel, quiero que te sientes aquí. Y yo, ay, sé obediente, pero con todo y con eso, Mabel se sentó un par de sillas más atrás. Y desobediente, que hoy en día Dios, anyways, entonces, de momento, cuando él empieza a profetizar, y yo tengo la cabeza así baja, yo lo que veo son los zapatos. Yo dije, ay, Padre, aquí está, ¿qué vas a decirme? Y ciertamente, él así dice el Señor, me dice, ¿piensas que no escuché tu oración? Ahí donde te derramaste, ahí te llamo por Ana, mi nombre es Anabel. Pero la palabra que vino fue, eres una Ana. Y escucha tu oración, que yo tengo todo eso grabado en un CD. Y para mí eso fue poderoso porque ¿quién más que yo, el Señor y yo, sabíamos que yo me había tirado ahí a llorar? Solo Dios, y Él me describió lo que yo estaba haciendo esa noche. Yo entiendo, y yo dije, esto viene directo de Dios, porque a mí nadie más sabía de eso, porque esa mañana yo me levanté y llegué a la iglesia. Nadie más sabía, pero ahí yo dije, oh my God, el Señor escuchó que yo dije que Él no tenía nada para mí. Ahí que tú puedes verificar que esa persona mismo, realmente, a mí me pasó con íbamos para, yo y una amiga, el pastor nos había mandado, una iglesia que yo estaba nos había mandado a una muchacha que vino y nos invitaron para la casa porque ella quería presentar su ministerio. El pastor dijo, vaya, represénteme a mí, pues yo no puedo ir. Y me acuerdo que la señora que iba conmigo me decía, ay, yo no quiero venir para acá. Yo no quiero venir para acá, ¿para qué nos mandan para acá? Porque el pastor no vino. Ella venía quejándose todo el camino, ¿verdad? Y yo le dije, pues no te preocupes, olvídate, vamos allí, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y cuando la muchacha empieza a profetizar, la llama a ella y le dice, ven acá, quiero decirte algo. Todo el camino venías diciendo que tú no querías venir para acá, pero Dios tiene una palabra. Yo me quedé como que, wow, eso es una profeta, porque ella no sabía lo que estaba sucediendo. No sabía lo que le dijo todo lo que ella dijo en el carro. Que cuando nos montamos para atrás, yo le dije, mira, de ahora en adelante, que está calladita, porque mira, te lo sacaron, pero ella se lo dijo en amor, tú sabes, no le dijo, no se fue fea, se lo dijo en amor, le dijo en amor. ¿Alguien más que tenga alguna experiencia? Alguien, Enid escribió, hace una pregunta, cuando uno sueña y ocurre constantemente o cuando uno habla en lengua y pasa como tener el discernimiento, si viene el Espíritu Santo o un espíritu familiar, dice, me pasa mucho y casi todo lo que sueño y hablo pasa. Cuando uno sueña y ocurre que sueña todo el tiempo lo mismo, lo que está diciendo. Sí. Yo creo que lo que ella quiere decir es que el Señor le puede hablar a la persona en sueños, sí. Lo que ella sueña se da. Sí, pues el Señor habla mucho en sueños. Sí. Sí, el Señor habla mucho en sueños. No quiere decir porque... acuérdate que el enemigo no puede leer tu mente. Él puede tratar de entrar a tus sueños, pero no puede leer tu mente. O sea, y los sueños vienen de tu mente. Hay muchas formas en que Dios le habla a las personas y usa a las personas. Yo conozco muchas personas. De hecho, mi pastora, el Señor le habla en sueños. Y cuando ella tiene un sueño, déjame decirte qué sucede. ¿Qué sucede? Ella años antes de que yo llegara a la iglesia de ella, ya había soñado que yo había entrado a la iglesia, había visto mi posición y todo. Y ella decía, no, María no viene para acá.
porque yo estaba en otra iglesia, ella me decía, no, ella no viene para acá, jamás y nunca ella va a venir para acá. Ella es muy fiel, ella no va a venir para acá. Pero sucedió algo, ¿verdad? Que me tuve que ir y 2 años después que me fui, cuando regresé, pues entonces fui a la iglesia de ellos. Y ella me decía, yo lo vi y en el mismo edificio que ellos habían escogido, que lo habían visto. Y ella dice, cuando ella entró a ese edificio, a ver el edificio para alquilarlo, ella dice, oh, wow, este fue el sueño que yo tuve, era en este edificio. Y ella lo dice mucho, ¿verdad? Y ella tiene muchos sueños que ella le dice al pastor y al otro día son cosas que Dios usa, tú sabes, para enseñarte, para mostrarte. O sea, es como hablamos ahorita de las visiones, hay distintos tipos de visiones. Hay visiones con los ojos abiertos, hay visiones con los ojos cerrados, hay visiones que tú, como yo le dije de mi nieto, yo me he quedado sorprendida porque él me ha dicho, estoy en el salón de clase, abuela, y puedo ver como estos demonios están tratando de entrar al salón, pero entonces veo a los ángeles combatiéndolo. O sea, cosas que él está viendo que su mamá, cuando joven también, y yo cuando yo se lo conté a la mamá, cuando la mamá salió del hospital, que yo le dije a ella, yo le dije, mira, el nene está teniendo estas experiencias. Y ella dice, oh my God, mami, tú sabes, las mismas experiencias mías. Fue una cosa, y el menos que pensábamos, el más chiquito, tú sabes, que no pensábamos que eso era algo que, pues, no lo pensábamos realmente, no lo pensábamos. Pero así trabaja Dios, él trabaja en sueños, él trabaja visiones, yo he tenido visiones con ojos abiertos, he podido percibir lo que está a mi alrededor. Me acuerdo que una vez estábamos orando y tuve que abrir los ojos porque sentía que una culebra me hacía así. Y cuando miré para el lado, la persona que estaba a mi lado, yo, oh, tú sabes, ¿qué es esto? Y me tuve que poner a orar. Y una semana después ella cayó al piso y estaba haciendo como una culebra. Pude comprobar que Dios me estaba mostrando algo. Dígame, Leslie, pastora Leslie. ¿O no? Vi que, que alzó la mano. Se está subiendo sol y no les estoy subiendo. Eso es que tiene que decir algo, que usted tiene algo para decirlo y no lo ha dicho. No, gracias por la invitación. No fue la invitación, vi la invitación y dije, wow, me gustaría conectarme y ha sido de gran bendición. He tomado muchas notas, mucho que aprender. No todo se sabe, siempre hay algo que aprender. De verdad me he gozado mucho y he aprendido cosas. Y gracias de verdad por todo esto. Y ciertamente sí he tenido experiencias así y, por ejemplo, a mí me profetizaron en un momento dado de mi vida. Cuando yo llego a una iglesia aquí a Houston, yo llevo 8 años acá en Houston y yo llegué en un proceso duro y llego a esta iglesia y tan pronto llego, entro por las puertas, un hermanito me dice, pase adelante porque estaba ministrando. Dios te bendiga, Melissa. Estaba ministrando, ahí fue que yo conocí a Melissa en esa iglesia y están ministrando y de momento el pastor me dice, no preguntes por qué más Houston, fui yo quien Dios, o sea, de parte del Señor, fui yo quien te traje para bendecirte, para esto, que fueron las mismas palabras que me dieron en Puerto Rico antes de salir. Y yo llevaba una lucha de regresarme a Puerto Rico o quedarme y me da esa palabra, pero años más tarde, como 2, 3 años más tarde de estar en la iglesia, el mismo pastor me profetiza de parte del Señor. Y digo de parte del Señor entre comillas porque realmente llega un momento dado que está ese espíritu familiar. Entonces me profetiza y me dice, ese hombre no es el hombre que Dios tiene para ti. Y si te casas con él, va a ser piedra de tropiezo para tu ministerio. Tanto así, y fue bien fuerte. Pero yo dije, Señor, yo escucho tu voz. Yo me voy a meter en tiempo de buscarte a ti. Y cuando yo le pregunto al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? El Señor me dijo, espera. Entonces es muy importante filtrar, como usted dice, probar los espíritus, porque pues los pastores nos aman, ahora que yo soy pastora también, pues entiendo muchas cosas, entonces a veces es muy difícil separar, es una línea muy fina entre lo que es el amor que tú tienes por tus ovejas, por tus hijos de la casa, versus lo que realmente estás escuchando, es una línea muy fina, entonces hay que filtrarlo todo, y ciertamente cuando yo me caso con el que es ahora mi esposo, ese mismo día que me caso, yo me voy a la iglesia que él ya se congregaba, porque obviamente él iba a otra iglesia, me voy a la iglesia donde él se congregaba y ese mismo día que nos casamos, los pastores nos llevan nos regalaron una noche de luna de miel y esa misma noche, de camino al hotel, los pastores se hablan y me mira ella y me dice,
de hoy en adelante, yo quiero que ustedes sean nuestros líderes de matrimonio. Y tengo que decir que desde ese momento comenzó nuestro ministerio, hace 3 años atrás. Hace 2 años atrás nos unieron como pastores, salimos y abrimos nuestra iglesia y estamos caminando en el Señor. Esa profecía que dijeron que no iba a ser el hombre, realmente no tenemos que, no es que no obedezca, sino que filtres, pide dirección al Señor y decirle, Señor, ¿eres tú realmente el que está hablando o son las emociones? Es el amor que te tiene ese pastor. Porque muchas veces pasa eso y pues se equivocan. Sí, no son perfectos, no somos perfectos, ¿verdad? Podemos equivocarnos. Eso mismo pasó con una amiga que yo tengo. Me acuerdo que cuando ella es viuda, era viuda en ese tiempo, y se iba a casar y uno de los ministros le dijo a ella, le dijo, ese no es el hombre que Dios tiene para ti. El hombre que Dios tiene para ti lo está preparando, él lo está preparando y va a entrar cuando tú estés danzando, porque ella era danzora en ese tiempo. Y ella vino donde mí, pero bien, porque ella iba a punto de casarse bien dolida y nosotros le dijimos, mira, tú ora y ¿qué te está diciendo el Señor a ti? Se casó, lleva más de 20 años, tiene un tremendo ministerio en Dallas y ella, bueno, es una mujer de Dios, que Dios la usa grandemente, Ceci la conoce, y el esposo, claro, Dios lo estaba preparando, él es misionero, o sea, tantas cosas bellas que Dios ha hecho a través de esos 20 años de matrimonio que ellos llevan. Él le terminó de criar sus hijos le dicen papi a él porque ella era viuda, pues o sea, los nenes no tenían a sus papás. Y ha sido un matrimonio precioso, que es perfecto, no lo ha sido, pero hemos visto cómo Dios evolucionó ese matrimonio y ahora están a cargo de un ministerio bastante grande. Sí se puede equivocar el hombre, sí se puede equivocar, pero discernir. Tenemos que discernir y nosotras ser sabias cuando Dios nos usa. Cuando Dios nos usa. Yo tengo por costumbre que si yo estoy en la iglesia y el Dios me da una palabra profética para la iglesia, yo voy siempre primero donde mi pastor. Por costumbre, mi pastor confía en mí. Mi pastor, yo tengo toda confianza de mi pastor porque nos conocemos años, Mabel sabe. Pero yo voy siempre, le digo, mira, el Señor me dijo esto y esto y esto y esto y esto. Y si Él me dice, ok, y no me dice nada más, yo me quedo callada, porque entonces ya yo solté. Y muchas veces he visto que él cuando se trepa, como uno dice, cuando se trepa en el altar, empieza a decir lo que yo le acabo de decir. So he visto, o como muchas veces me ha dicho, dilo tú. ¿Tú me entiendes? Siempre he tenido ese respeto, porque el pastor es el que ordena la casa. Él tiene el orden de la casa y nosotros no podemos sobrepasar para el pastor. Muchas personas que Dios las usa en profecía, quieren sobrepasar al pastor de la casa. Y eso estás en desobediencia. Mabel, tú ibas a decir algo, Mon. Sí, algo también que pasó con mi hija también, bendito pobrecita. Ella se enamora de un joven en la iglesia, se enamoraron, esto, lo otro. Y un día llega una pastora que iba a visitar, iba a traer palabra, era una invitada de nuestra iglesia y regularmente antes, ¿verdad? En los principios de la iglesia, pues acostumbrábamos nosotros a dejar que los pastores se quedaran aquí, ¿verdad? Y nosotros les atendíamos. Ese día ellos eran novios y el muchacho y el chico llegan con mi hija y nos sentamos me recuerdo que ni nos sentamos en el sofá, estábamos todas sentadas hasta en el piso, una en el sofá, otra en el piso. Yo no sé si pastora María estaba aquí ese día o no. Estábamos sentados, pero la pastora mira al muchacho parado en la puerta, al recostado de la nevera, y ella mira a mi hija y le dice, ¿sabes qué? Que el Señor me está mostrando que ese muchacho no es para ti. Ese no es el hombre que Dios ha llamado a tu vida. Y ella se quedó recordando que ella fue anteriormente, ya le habían dado palabra profética y ella no escuchó. Ese matrimonio duró 4 meses duró, 4 meses y pico. Ese matrimonio no duró para nada porque no era el que Dios había
llamado, ya se lo habían dicho y ella nos decía, sí, ¿por qué no la escuché? Pero todo esto viene por heridas también que no creen, se paran y no aprenden. Ella es bien difícil. Si Pastora María le da una profecía, ella la toma. Si mi pastora Jimmy le da una profecía, ella la toma. Pero de ahí en fuera, para ella tomar una palabra profética, se necesita fuertemente. Pero es porque ya he visto Porque evidencias también. ya he visto de que evidencia. cuando se le ha dado una palabra profética, ha resultado. No sé, Mabel, si yo te he dado palabra profética a ti y ha salido, ¿verdad? Como uno dice, y salió. Pero yo tengo mucho cuidado con eso. Yo tengo mucho cuidado con eso. Cuando Dios empieza a darme palabra y empiezo a escuchar algo, y a veces Dios no me da la palabra completa, Dios simplemente me dice, vete, abraza a aquella persona. Y yo no soy de abrazar, el que me conoce, a mí me molesta en la iglesia. Mi pastor me decía esta semana que me iba a poner al lado porque estaban dando galletitas, al lado de esto de galletitas, de galletitas para que yo abrazara a todo el que llegara. Él me molesta todo el tiempo. Me decía, pues tú te paras allí como la viejita que abraza, como la viejita que abraza. Y porque yo no soy de mucho abrazo, yo no soy de mucho, tú sabes, sí abrazo, pero no es contacto físico. Pero se me fue el hilo de lo que iba a decir. Que estamos Dígame. Perdón. No, Mabel, usted estaba hablando. Perdón que le interrumpí. No, está bien. A mí se me fue el hilo también. Se me fue el hilo de lo que iba a decir, de abrazar. Diga usted, a ver si me acuerdo. Quería preguntar, es pregunta y también algo que me ha pasado a mí por experiencia. La gente a veces pregunta que por qué las profecías no se cumplen. Y vi que, por ejemplo, Melissa comentó que el futuro es la evidencia. Y ciertamente sí, el futuro es la evidencia del cumplimiento de la palabra. Pero también tiene que ver con nuestra obediencia, también tiene que ver la fe con la que se recibe la palabra. Porque de nada vale, la persona suelta la palabra, el profeta suelta la palabra, pero el receptor está recibiendo la palabra. Ya, exacto. Porque tienes que creerla. Y no es que no tengas fe. O sea, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hace tiempo el Señor, por su gracia, me usó como ministros, nos tocaba al final del servicio orar por todas las personas en la iglesia que necesitaban oración. Y en ese momento el Señor me da una palabra por una muchacha. Me dice el Señor, y a mí no, cuando se habla de fechas, cuando se habla de muerte, de nacimientos, eso es bien delicado. Porque toca las fibras y las emociones de las personas y es bien peligroso cuando tú profetizas ese tipo de cosas. Entonces el Señor me estaba mostrando un bebé y yo le pregunto, cuando estoy llorando, le estoy preguntando, ¿tú quieres tener más bebés? Y me dice, sí. Entonces yo le digo, ok, pues entonces por ahí. Entonces le digo, el Señor me está mostrando un bebé. Y me dice el Señor que te diga que te prepares. Pero de momento me dice, pero ¿sabes qué? No se va a poder porque me van a operar. Y me van a quitar la matriz y me van a quitar todas las cosas. Y yo digo, pero tú tienes fe para que el Señor te sane. Tú tienes fe que el Señor puede poner una matriz nueva. Tú tienes fe que el Señor te puede sanar. Que Jehová Rafa te puede tocar y puede sanar todo tu cuerpo. Dice, no, pero es que ya me van a sacar todo. Entonces, el Señor quería no tan solo poner un bebé en su vientre, sino también quería sanarla. Pero sí, ella confió más en la ciencia que en la palabra que el Señor les estaba trayendo. Y a veces yo digo, a veces somos por heridas, por circunstancias, por momentos que nos han pasado, por cosas que hemos escuchado, nos ponemos duros y endurecemos nuestro corazón y no recibimos la palabra profética. En mi caso, yo también hace tiempo recibí una palabra profética y mientras estoy recibiendo la palabra, yo estoy diciendo, no la recibo, la cancelo en mi mente. Porque obviamente hay gente que con ligereza pone manos sobre ti y empieza a profetizar. Y estaba profetizando sobre mí unas cosas y yo no lo recibo, lo cancelo en el nombre de Jesús. Y de momento la profeta, porque era una mujer, me dice, estás cancelando la palabra que te estoy dando de parte del Señor. Y yo me quedé así como que, wow. Dice, es palabra de Dios la que está llegando a tu vida. Y yo me quedo así, porque era una palabra de exhortación.
Sí. Y muchas veces no nos gusta recibir palabras de exhortación. Queremos recibir la palabra de Dios te va a bendecir, vas a ser fructífera, te vas a multiplicar, Dios te va a llevar a las naciones. Pero cuando el Señor quiere usar a un profeta con corrección y con exhortación, no las recibimos. Yo estaba, no, la recibo, la cancelo. Esa palabra no es mía, la echo a la profundidad de las mares, se seca esa palabra. Y de momento cuando la profeta me dice, no canceles, es Dios quien te está hablando, me quedé. Entonces muchas veces tenemos que, como dijo usted, pastora, hay que filtrar todo y abrirnos a recibir la parte del Señor, lo que el Señor quiere traernos. Y no hacer como yo, que yo soy como dijo la señora Mabel, yo también soy media necia, yo soy media terca, yo no recibo todas las palabras. Sí, hay que tener cuidado, sí. No todo el mundo que te dice Señor, Señor, está hablando de parte del Señor, porque hay mucha emoción. Por eso que tenemos que filtrar todo, estar seguro de que nosotros, o sea, sí, yo sé que hay personas aquí que han dicho que el Señor los está usando en la palabra profética. Métanse en la palabra de Dios, es lo primero que tienen que hacer. Tienen que aprender esa palabra, leerla. Mira, yo sé que mucha gente dice, ay, yo no me la puedo memorizar. Usted no se la tiene que memorizar, está en su espíritu. Está en su espíritu. Muchas veces, yo no sé dónde está qué, pero me viene la palabra, me viene esa palabra y yo puedo decir, yo no sé exactamente dónde que está, pero sí Dios dice, o sea, esto y esto y esto es lo que Dios, o sea, me está trayendo ahora, este versículo. So, no tengan miedo de decir que no sabe exactamente dónde está, pero por lo menos, si está dentro de usted, mire, una cosa bien importante es que Dios la va a usar a usted en la capacidad que usted tenga. Si usted no estudia la palabra, si usted no tome tiempo con Dios, si usted no hace lo que tiene que hacer para tener esa intimidad con Dios, usted no va a poder, nada puede salir de usted, porque solamente el Espíritu solamente puede ser lo que está dentro de usted. Por eso que muchas veces, me acuerdo que cuando yo empecé la universidad de teología, que cuando yo me gradué, yo siempre decía, Señor, hazme, o sea, que no, todo lo que he aprendido que no me orgullezca, y es lo que yo le digo a los estudiantes, yo le digo, no porque usted tenga un bachillerato, usted es mejor que el pastor, lo que sea. Y me acuerdo que un día llegó este predicador a la iglesia y empezó a predicar y yo, ay, Dios mío, pero si esto es tan superficial. Yo en mi mente hablando todas estas cosas, ¿verdad? Y cuando él hizo el llamado, tú sabes la gente que pasaron, un montón de gente. Y ahí Dios me dijo, todo el mundo aprende de distintos niveles. Quizás para ti era muy sencillo, pero para otro fue una bendición. Así que no compares. O sea, yo tuve que eso fue un cantazo, como quien dice, que Dios me dio. Y nosotros tenemos que aprender que no importa el nivel que usted esté espiritualmente o en la palabra, usted no es mejor que nadie. Usted no es mejor que nadie. O sea, mira, nosotros siempre tenemos que aprender. Siempre tenemos que aprender. Mabel es una de mis profesoras en la universidad y que yo le digo a mis profesores, cuando nosotros terminamos un curso, siempre yo busco una persona y le damos entrenamiento, ¿verdad que sí, Mabel? Todos mis profesores siempre, ellos tienen todos bachillerato en teología, pero todos siempre vamos y cogemos clases, si aprendemos de alguien, aprendemos lo que tenemos que aprender porque siempre hay algo que aprender. Siempre. Es que tenemos que siempre tener un espíritu enseñable. No podemos pararnos y decir, yo lo sé todo porque realmente no lo sé. No lo sé todo. Y nosotros hay un peso bien grande. Esto es una responsabilidad y un peso. Amén. Especialmente cuando se profetiza también, volviendo para atrás, porque recordé la pastora comenzó a hablar y recordé qué era lo que iba a decir antes de que se me olvidara. Pero es que cuando nosotros tenemos una palabra que va donde, ¿verdad? Vamos a depositarla en otra persona porque el Señor nos está guiando. Tenemos que estar bien seguros que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu. Y estar bien seguros cuando vamos a decir, así dice el Señor, porque hay un peso en esa palabra, hay un peso en eso que vas a depositar. Como maestros, nosotros nos preparamos, la pastora María nos da talleres, nos enseña, ella busca resources o recursos para que nosotros podamos refrescarnos y volvamos otra vez y, ¿verdad? Que eso es parte de nuestro crecimiento
Y yo les digo siempre a los estudiantes, igual que ella nos dice a nosotros, yo no lo sé todo, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Yo también sabemos, nosotras sabemos cuando nosotros estamos ¿cómo se llama? Tenemos el control de las cosas, o sea, no, cuando tenemos control por ejemplo, estoy hablando de liderazgo. Yo me someto, pastora se somete, y yo me someto. Tenemos que someternos porque sabemos que nosotros tenemos que tener un espíritu enseñable. Cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios y nos olvidamos de orar y nos olvidamos de entrar en la palabra, nosotros actuamos por carne y se nota. Cuando nosotros dejamos de entrar y dejamos de alimentar el espíritu, se nos nota. Olvídate que vamos a hacer algo que va a reventar en algún lugar y que va a decir, adiós, y esta no era ministro del Señor. Pero es porque se nos olvida. Perdona, Ceci, tú sabes que cuando yo abro ese micrófono hay que cogerme miedo. Bueno, chicas, denme un minuto que voy a parar la grabación para que podamos hablar un poquito más en libertad.